Buenas tardes, lectores, futuros escritores y próximos youtubers. Con beneplácito les presento el cuento de esta semana llamado Enano Matón. Corresponde al 10.º cuento del libro de la trilogía de libros que se llama Quijotadas y de este primer libro que corresponde al nacimiento de un Quijote, de la escuela al colegio. Espero que lo disfruten más o tanto como yo lo disfruté escribiéndolo. Al final, como siempre, estará la explicación. Y no quiero más que agradecerle a cada uno de ustedes por la acogida que han tenido mis textos y comentarles que ya llevo 123 suscriptores, esperando que con este cuento pueda alcanzar los 150 suscriptores. Los invito a que compartan con sus amigos para que ellos también se suscriban. A los que les gusta la literatura, efectivamente, que me he dado cuenta que aun cuando predico que es para todo el mundo, no a todo el mundo le gusta leer y disfrutar de esta forma de la felicidad. Invítelos a que se suscriban. Usted mismo, cuando reciba la notificación, cuando ya está suscrito y reciba la notificación, vea el video. Disfrútelo. También dele like o dislike, eh, de acuerdo a sus preferencias. Y pues envíeme un mensaje o comentario que usted crea conveniente. Les agradezco mucho y bienvenidos. Enano matón. Sudoroso y con rabia porque una mosca se le había posado en la nariz, recordó que tenía compromisos para cumplir esa tarde. Odiaba a las moscas, las cazaba de a una en manotazo, sabiéndose siempre más veloz que ellas. De inmediato, dos moscas hicieron gala de sus acrobacias para burlarse de su zarpazo. Les agradeció de mala gana, porque al poner la mano sobre la mesa, redescubrió la agenda del día, lo que tenía que hacer para ganarse unos pesos. Allí las moscas se acumulaban. No sabía por qué. Hoy tenía que escribir una carta de amor y otra de desamor. Desde hacía rato, por azares de su hado, venía siendo el celestino del salón. Sus habilidades para escribir cuanto texto fuese necesario en las tareas lo hicieron ganarse la fama de poeta. Era tan solicitado que había decidido ganarse el resto de su vida escribiendo. La tarea se le hacía ingente. En este caso, debía escribir una esquela para declararle su amor a María Isabel por parte de Lobo. Esta era la que más se odiaría escribir, porque ya había recibido y gastado en empanadas el pago por el encargo. María Isabel era una mosquita muerta, de esas que con solo verlas era suficiente para que cualquier hombre hiciera cruzada al infierno pretendiendo atraerla a su lado. Él mismo, el enano, Pavón, estaba enamorado de ella. La miraba absorto cuando ella no lo veía y los ojos se le salían solo de imaginar poder verse en los suyos. Ojalá algún día María Isabel necesitase de sus servicios y él pudiera al fin verla, verlo, verse. Lobo era cosa aparte, un moscarrón desprevenido, sin pretensión alguna, con una especie de halo para las malas cosas, que no le presagiaban nada bueno para su destino. Pero él la amaba, tal vez más entrañablemente que a sí mismo, o incluso más que él mismo, porque arriesgaría su reputación de macho alfa, de líder de la manada doblegándose a ella. En medio de su indecisión, veía la oportunidad de escribir la carta y luego, con alguna táctica, se acercaría a ella y le haría saber que ese moscarrón no era el autor de tanta belleza, que fue él, y quizá así ella entendería por fin con quién andaba. Rumió su venganza, además de dejar fluir sus mejores pases de muleta, de gran matador de palabras. Escribió el texto que lo ubicaría en la zona más cercana al corazón de su amada. Por eso escribió la mejor carta de amor, aunque el lobo no la merecía.
La segunda esquela era más fácil, darle a conocer a un supuesto amor de Gisela que no aceptaría sus pretensiones. Gisela, sí, ese adefesio, una mosca de quinta que revoloteaba a María Isabel, alejando de ella a quien se le daba la gana, con su nariz de bruja y lengua de serpiente, siempre chismoseando, siempre conspirando. La odiaba, pero ya había pagado el trabajo con una caja de chocolates que le habían regalado a María Isabel y que no se comió porque se imaginaba que estaba gorda, pero era cierto. Se le fue la tarde prometiendo paraísos perdidos, narrando odiseas de ir al infierno para rescatarla, si fuera preciso, con tal que ella lo amara, para que no se preocupara nunca más por las tareas, que él mismo las haría por ella, pero que sin su amor no sobreviviría. Le bastaron 5 minutos para describir con petulancia cómo una mosca de tan bajas clases y sin proyección en el mundo, sin destino, podría alcanzar la belleza de las nubes que pretendería. Con perfecta ortografía y caligrafía heredadas de la clase de dibujo técnico, cerró los sobres y se dirigió inexorable a las mesas de los destinatarios. En el último instante recordó que no había puesto las firmas respectivas, es decir, los nombres de los remitentes. Ambos sobres del mismo color los entregó al garete y sonrió ante la posible sorpresa. Estrelló la mano sobre la mesa en estrépito, con senda reprimenda del profe, para descubrir que de un zarpazo mató 7 moscas de un golpe. Bueno, este cuento en particular tiene varios elementos que me gustaría resaltar. En primera instancia, que es una composición, por decir algo, una especie de collage literario en el cual se mezclan algunos personajes que probablemente ustedes ya conocen. El personaje de la Celestina, que es el que escribe y lleva cartas. El personaje de Florentino Ariza, que es recuperado, que es el Celestino de Gabriel García Márquez en El amor en los tiempos del cólera, que también escribe cartas de amor en la plaza pública. Ese personaje es el enano, sus avatares de la vida, porque se volvió muy bueno haciendo tareas y escribiendo. Entonces los compañeros lo detectaron y empezaron a pedirle el favor que escribiera las cartas de amor y las cartas de desamor, en este caso. Ese es el primer elemento. El segundo elemento es muy importante tener en cuenta que el cuento está narrado con base en aquel cuento de los hermanos Grimm de Mata 7 de un golpe. Supongo que lo han visto como mínimo en los canales de televisión con los cartoons, con los dibujos animados. Y aquí lo retomo y perfectamente ustedes pueden ver que son 7 moscas los que mata. Una que se le posa en la nariz, 2 que se le vuelan, Gisela, que la describe de manera terrible porque la odia, María Isabel, Lobo, el supuesto novio de Gisela. Entonces ya van 2, una que se posó en la nariz, la segunda 2 que se le volaron y 4 más, serían 7 moscas que mata de un golpe. Por eso al final, cuando él golpea la mesa, realmente no mata 7 moscas de un golpe. Él lo que con el manotazo lo que está representando es la rabia de haber olvidado poner los nombres. Sin embargo, él se arriesga a ver qué va a pasar, porque él está muy enamorado de María Isabel. Él ama a María Isabel y le da rabia que Lobo esté enamorado de ella y que probablemente María Isabel, con esa carta tan hermosa que uno supone o deduce o infiere que él escribió para María Isabel, para que Lobo se la entregara a María Isabel, esa carta que debió él escribir para María Isabel, no a nombre de Lobo sino a nombre de sí mismo, con esa carta o con la confusión de la entrega de las cartas, él piensa matar 7 moscas de un golpe.
porque él tiene una especie de indicio de maldad y él quiere o supone que se confundieron las cartas y que espera que la carta de Gisela, que menosprecia y desprecia a su novio, llegue a las manos de María Isabel, y la carta que escribió para María Isabel por parte de Lobo le llegue a Gisela como una especie de venganza, porque ella no quiere al muchacho, pero él se imagina una venganza de esa manera, una exquisita venganza por su propia equivocación. O uno debe suponer que fue una equivocación, aun cuando queda como implícito que lo hizo como maquinando el equivocarse. Es decir, que su equivocación fue voluntariamente provocada. Y finalmente en el mismo cuento se hace referencia a este mito griego en el cual una mujer estaba capturada por Prosperina, la mujer del dios Hades en el infierno, y su pareja, su novio, su amante, va hasta el infierno, reclama a su mujer y se devuelve. Dense cuenta que en el cuento se hace referencia 2 veces al mismo mito griego, el cual los invito a leer para comprender la dimensión del amor que él sentía por María Isabel, al hacer referencia que María Isabel es una mosquita muerta que solo con verla le dan a uno ganas de irse al infierno y rescatarla. Es interesante. Aquí hay un concepto también retomado de la película Avatar, que ya la había mencionado anteriormente y que nuevamente es mencionada en los cuentos, que es el concepto de verla, verse y verse él mismo en los ojos de ella. Es como el juego en el que Avatar, cuando los 2 personajes principales de la película de Avatar, copulan uniendo sus apéndices, ella le dice te veo, y él por fin comprende el concepto de te veo y el deseo del enano de verse en sus ojos. Yo aquí quiero resaltar esa paradoja en la cual uno siempre se enfrenta, o muchas veces uno se enfrenta, y yo no creo que nadie en este mundo se escape de esa paradoja de amar a quien no lo ama a uno. Y quizá esa era la venganza de él, ¿no? De hacer que María Isabel con la carta llegue a odiar al lobo, y que Gisela, el supuesto novio de Gisela o el amigo de Gisela que la pretendía, llegue a amarla mucho más. Es la contradicción o la solución a la contradicción que estoy diciendo, de amar a alguien que no lo ama a uno. Y es una situación interesante que uno vive en su vida, y el que no la haya vivido, sí, definitivamente se perdió uno de los más hermosos dolores que provoca el amor. Los invito nuevamente a que activen las notificaciones, que cuando vean la notificación vean el video, le den like, dislike, y también que compartan, que me escriban. Yo les responderé. Muchas gracias. Muchísimas gracias.